Nos dedicaremos en este caso a la segunda parte de la medicina pretécnica, considerando la medicina hindú, a la medicina china y a la precolombina. Hacia el año 1500 a.C. se produce la invasión de los arios, marcando de esta manera una división en lo que es la historia antigua de la India. Previamente existía una cultura avanzada que se desarrolló en el Valle del Indo. Allí se encontraban las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. Se cree que estos centros se desarrollaron hacia el año 2500 a.C. De acuerdo a las excavaciones realizadas, se demostró un gran cuidado por lo que era la higiene colectiva, ya que los baños y pozos que fueron encontrados eran de lo más avanzado para la época. Hacia el siglo XVI a.C., una rama del pueblo ario avanzó hacia la zona del Indo, obligando a sus habitantes a retirarse hacia el este y hacia el sur. De la fusión de estos pueblos se produjo un desarrollo cultural en la India que persiste aún, sin tener una tendencia o una influencia tan marcada por los persas, los macedonios o los mogoles. Los arios constituyeron un sistema de castas. En el caso de las castas superiores se encontraban los brahmanes, donde estaban los gobernantes y los sacerdotes, luego los kshatriyas, que eran los guerreros, y luego, en una escala más baja, estaban los drávidas, los vaisyas, que eran los campesinos y los artesanos, y en una escala inferior, los sirvientes, que eran los sudras. La religión brahmánica era la religión brahmánica. Los arios ya poseían textos sagrados que llevaron a su nueva patria. Se constituyeron los Vedas, que son 4. El primero es el Rig Veda, que posee recitados por sacrificios rituales. El Yajurveda, también para creencias religiosas. El Samaveda, donde se encuentra música sagrada. Y el Atharvaveda, que posee una recopilación de fórmulas mágicas. Otras colecciones sagradas son los Upanishads, que discuten aspectos esotéricos o metafísicos, y los Brahmanas, donde se incluyen comentarios de himnos védicos. Estas obras están escritas en idioma sánscrito, constituyen la base de la religión brahmánica. Se han transmitido generalmente por tradición hablada. El más antiguo es el Rig Veda, elaborado entre 2000 a 1500 años antes de Cristo. No existe mucho conocimiento médico en los Vedas, sí algo más en los Brahmanas y en los Upanishads. En estos textos hay referencia a órganos y enfermedades. El Atharvaveda posee fórmulas de encantamientos curativos. Eran politeístas. Relacionaban entonces a sus dioses con la salud y la enfermedad. En el caso de Rudra, estaba vinculado a un maleficio. Rudra era una de las encarnaciones de Shiva. Podía producir dolencias y sufrimiento con sus flechas. Los gemelos Asvin eran dioses curadores. Varuna mantenía el orden común, el orden cósmico. Dhanvantari enseñó medicina a los hombres. Creían que las enfermedades estaban causadas por el pecado, aún así existiera o pasara en forma involuntaria. Se describen síntomas aislados, la ictericia, la fiebre, lesiones de piel. Si bien se describen estos síntomas aislados, existía una tendencia a establecer uniones entre estos síntomas. Se decía que la fiebre era hermana de la tos y de la inflamación y era prima de lesiones cutáneas. Se utilizaban terapias mágicas, encantamientos y exorcismos. Posteriormente, a la época védica, aparece la medicina hindú, basada en observación y empirismo. Los primeros médicos seguramente aceptaron las doctrinas védicas. Luego
fueron reemplazadas paulatinamente las mismas. Estas obviamente son especulaciones que no podemos corroborar. Existen escritos muy conocidos, elaborados en la época, de autores como Surruta, Caraca y Basbata, que son considerados maestros de diferentes escuelas. Dichos tratados pueden interpretarse como vertientes de lo que hoy se conoce como la medicina de la Ayurveda, que aún se practica en algunas regiones de la India. El Tratado de Surruta seguramente ha sido el manual de estudios en escuelas médicas, y estamos hablando de los siglos IV a VI antes de Cristo, después de Cristo. En el caso de Caraca, fue un médico de un siglo posterior, y Basbata, además de realizar la obra médica, escribió un tratado sobre alquimia. Del conjunto de libros religiosos se origina entonces esta medicina del Ayurveda, que hoy es la base teórica de la escuela filosófica hindú, especializada en clasificar fenómenos naturales. Considera al cuerpo compuesto por combinaciones de elementos, siendo los más importantes el viento, el fuego, hace referencia al fuego interno y esto relacionado con la digestión, el agua, que representa los líquidos y las secreciones. La enfermedad podría producirse por una pérdida de equilibrio de estos elementos, ya sea por una causa física, como una mala alimentación, o espiritual, por culpas de vidas anteriores. Sumados a procesos mágicos y racionales que explicaban enfermedades, los métodos de diagnóstico eran diferentes. Se examinaban los pacientes a las secreciones, también se hacían adivinaciones. Era importante para el pronóstico el pulso. La terapéutica en general era sintomática y empírica. Era importante para ellos la dieta y la higiene. Los medicamentos eran de origen vegetal, podían dividirse en fortalecedores o curativos. Existía una noción de dosis para poder administrar la medicación. El yoga se consideraba un ejercicio curativo. Efectuaron cirugías, idearon numeroso instrumental para ello y lograron la antisepsia con polvos que utilizaban o que poseían sustancias bactericidas. Las cirugías estaban dadas por sangrías con lancetas y sanguijuelas, también aplicaron ventosas, extrayeron cálculos vesicales, realizaron cesáreas y plásticas de hernias. Se realizaron tratamientos de cataratas, deprimiendo el cristalino opaco con una aguja insertada en el ojo hasta que la pupila quedara libre. El castigo por los delitos consistía en la amputación de la nariz. Idearon entonces una cirugía plástica. También se dice que el labio leporino era operado. La cirugía era bastante adelantada para la época, si bien eran pobres como anatomistas. El conocimiento anatómico era pobre, ya que no podían realizar la disección, y éstas se realizaban a través de operadores, no por médicos. Continuemos con la medicina china. La medicina china continúa no solamente vigente. Médicos occidentales se han interesado en dos de sus métodos, como la acupuntura y la moxibustion. La base de la doctrina de la medicina china se fundamenta en una visión fisiológica del universo. El Tao constituye el principio último y eterno. De él derivan el yin y el yang, que son opuestos. En el caso del yin es frío, oscuro y femenino. El yang es masculino, caliente, húmedo y seco. Todas las cosas tienen distintas porciones de yin y yang que deben estar en equilibrio. Su desequilibrio ocasiona trastornos. Lao Tse expuso en el siglo VI a.C. lo que se llamó el taoísmo, que se adoptó las prácticas de la medicina china. El cuerpo está formado por
5 elementos y su funcionamiento estaba influido por las horas del día y por las 5 estaciones. Sí, 5. Se consideraba una estación más, aparte de las conocidas, primavera, otoño, verano e invierno, existía una quinta estación, que se llamaba canícula, que estaba ubicada hacia el final del verano. El equilibrio dinámico del yin y el yang proporciona la salud. La ausencia o desequilibrio de ese yin y yang produce la enfermedad, ya sea por una conducta desordenada o por factores exteriores como podía ser un golpe de viento. La circulación del yin y el yang sigue 10 meridianos bilaterales y 2 centrales. La energía se dirigía de manos a pies. Existían zonas de piel sobre las cuales era posible influir en los meridianos para desviarlos o atraerles energía, punzándolos a través de la acupuntura o realizando pequeñas quemaduras, como en el caso de la moxibustión. Se definieron así 365 puntos en los cuales se podía influir sobre la energía. La clave del diagnóstico está dada en cuál era el equilibrio de energía alterado. Los síntomas locales presentaban una importancia relativa. En cuanto a las terapéuticas, era importante las influencias espirituales para colocarlos nuevamente en el camino del Tao. El ejercicio, los masajes, los alimentos cobraban una importante función en la recuperación para restaurar precisamente el equilibrio. Esto fue lo que dio origen a la cocina macrobiótica. La farmacopea posee alrededor de 2000 remedios, en los cuales se incluye la efedrina, el ginseng. Existieron 3 emperadores importantes: Fu-Yi, en el año 2900 a.C., que creó los símbolos de las combinaciones posibles para el yin y el yang; el emperador rojo, que poseía un herbolario; y el emperador amarillo, que realizó el primer tratado médico. Luego tres dinastías gobernaron China. En el siglo VI a.C. aparece Confucio, un influyente en la organización social. Para él, la profesión médica no era conveniente para un caballero. En el siglo IV, Zhou Zhen introdujo nociones de destrucción y formación de los 5 elementos. Según su pensamiento, el agua destruye el fuego, el cual destruye el metal, y este a su vez a la madera, que destruye a la tierra, que destruye al agua. De estas especulaciones derivan la medicina, la física y la alquimia. Durante el siglo III a.C. aparece el primer médico importante, Pen Xiu, a quien se le atribuye el invento de la pulsología. Algunos médicos como San Kun, Chan Chun-Chin descubrieron el reumatismo, algunos cánceres, el tifus. Luego de las dinastías Han le suceden los Sui y luego los Tang. Bajo estos últimos, la profesión médica es reglamentada. En el siglo XIII, Che Guan descubre o inventa los anteojos. En el siglo XI se realiza una variolización preventiva de la viruela. Se utilizaban costras de vesículas de un enfermo y se colocaban en la nariz de un paciente sano. Lo más asombroso, quizás, es que continúan siendo textos de aprendizaje, algunos que se han
obtenido en la actualidad. Y como decíamos, la utilización de la acupuntura y de la moxibustión. Hablemos ahora de la América precolombina. Podemos dividir a la medicina precolombina de acuerdo a la llegada de Colón. Entonces tendremos un periodo previo donde los brujos o los chamanes de la selva o del desierto, y esto es muy similar a lo que pasaba con otros hombres primitivos, y en cambio, al llegar estas corrientes europeas, trajeron una farmacopea que llegó entonces a América, introduciendo, por ejemplo, la quina, la coca, el curare. Los mayas poseían una casta de sacerdotes médicos que se les atribuía un saber divino. En el caso de los aztecas, ser curador era una profesión que se heredaba de padres a hijos. Realizaron prácticas quirúrgicas a través de ayudantes que tenían menor jerarquía y junto con la magia se utilizaban algunos métodos que requerían cierta destreza. El herbolario de Moctezuma y la materia médica vegetal de los incas ponían fármacos de valor efectivo, que los cuales fueron adoptados inclusive por los conquistadores. La práctica quirúrgica de habitantes del Perú demuestran trepanaciones con restos óseos que indican la supervivencia. Se ignora si estas trepanaciones eran efectuadas con fines médicos o mágicos religiosos. Muchas gracias.